Bien, hoy vamos a, como aquello de que no quería sopa, dos platos, vamos a ver algunas cosas más del tema morteros, que es un tema aparentemente sencillo, pero que lo importante es que lo utilizamos muchísimo en nuestra actividad, ya que está presente tanto en lo que proyectamos, porque usamos muchos tipos para la expresión arquitectónica de este material, y además cotidianamente en la actividad profesional permanentemente estamos en contacto con este material. Hoy vamos a recordar algunas cosas que hablamos el otro día, sencillas, para partir de un punto de partida un poco más sólido. Recordemos, los morteros están compuestos básicamente están por tres, pero prácticamente casi todos los morteros tienen cuatro componentes que se caracterizan por tener un aglomerante, que es el más importante en el mortero, que es el que le da sus características. Hay un árido, que es una arena, es arena, o sea, no es un árido grueso, es un árido fino. Agua, pocos morteros no tienen aguas que tienen otro líquido, pero fundamentalmente tienen agua, y puede tener algún aditivo para mejorarlo en algún aspecto, ya sea cuando lo usamos en estado fresco o cuando después está, como en este caso, en este muro, endurecido. Los aglomerantes fundamentales que utilizamos son las cales y los cementos. En las cales hay de dos tipos, básicamente en el Uruguay lo que hay es cal hidratada, o sea, esa cal que reacciona para endurecer y convertirse en el petróleo artificial con el anhídrido carbónico de la atmósfera. Y está la cal hidráulica, que algunos países es la que tienen, y que se ha usado en la antigüedad, los romanos la han utilizado para confeccionar cosas que han permanecido hasta ahora, que tiene una reacción de ese aglomerante con el agua. Pero en nuestro país lo que hay es, por ejemplo, esa bolsa que está a la izquierda, que es una marca uruguaya, que es de cal hidratada. Dentro de los cementos tenemos los cementos fabricados específicamente para hacer morteros, que son los cementos de albañilería, que están ahí a la derecha, hay dos marcas ahí líderes en el mercado. Se me mezcló. El hecho de que, disculpen, pero se me mezclaron las diapositivas. El hecho de que utilicemos fundamentalmente morteros de cal en el Uruguay es que son, del punto de vista económico, accesibles y son, del punto de vista de su uso, los mejores morteros. ¿Por qué son los mejores morteros? Porque son los que se trabajan más fácilmente, porque son morteros fundamentalmente plásticos. Entonces, permiten el trabajo fácil por la actividad en la obra. No son los mejores morteros desde el punto de vista resistente, pero tienen la resistencia suficiente para solucionar un muro, un revoque, ese tipo de situaciones. Bueno, acá está el que se me mezcló, ¿no? Dentro de los cementos está el cemento Portland y el cemento de albañilería. O sea, el cemento Portland es el cemento que constituye las estructuras de hormigón armado y que utilizamos también para hacer morteros. Que recuerden, el inconveniente que tiene este material para ser utilizado es que en dosificaciones bajas es poco plástico y en dosificaciones altas tiene el problema que genera mucha retracción, y la retracción cuando endurece se producen fisuraciones que no son buenas. O sea, si esta superficie estuviese totalmente fisurada, no es una buena terminación y tampoco tiene buenas prestaciones desde el punto de vista de la humedad, etcétera, etcétera. Por eso ese cemento de albañilería está diseñado
para comportarse parecido a un mortero que contiene cal. Sí. Lo que no se puede usar es para una estructura de hormigón armado. Pero de la misma manera que se puede utilizar un mortero de cal para para un muro portante, se puede utilizar un cemento de albañilería. Tiene resistencia suficiente para lo que le pedimos al muro. Después vamos a ver en detalle el tema de los usos, y ahí está el tema de los muros. Bueno, acá está aquello de cómo reaccionan los aglomerantes para convertirse en un pecho artificial, ¿no? Para endurecer, para decirlo de una manera sencilla. Las cales aéreas tienen esa reacción con el anhídrido carbónico, y los que son los cementos son hidráulicos, y la reacción se da por la presencia de agua. O sea, lo que es importante que recordemos es que el fraguado y el endurecimiento es la transformación de lo que tenemos como una pasta, ¿no?, en otro material que endureció, y es producto de una reacción química en la cual el aglomerante se transformó en otro elemento químico, que ya no es más blando ni pastoso, sino que es duro. Bueno, vamos a ver ahora el tipo de los morteros. Nosotros podemos... El tema de las clasificaciones siempre es un poco enojoso, ¿no? De que lo que tomemos para clasificar siempre deja algo afuera, o hace que se ponga dentro de la clasificación algo a veces con force. Vieron lo que son las clasificaciones de los materiales, que, por ejemplo, hay clasificaciones que pueden ver en la bibliografía, que resulta que los vidrios los ponen en los cerámicos, entonces se nos complica un poco a veces la comprensión de que para qué usamos los cerámicos y para qué usamos los vidrios, ¿no? Por eso nosotros hacemos una clasificación dirigida fundamentalmente al uso que le damos a los materiales, a cómo los vemos y los utilizamos. Pero las clasificaciones ordenan. Entonces vamos a ver dos clasificaciones, según las técnicas de producción y según los usos. Según las técnicas de producción, tenemos la producción en obra. O sea, en obra se producen morteros a partir de los componentes básicos, ¿no? Aquellos 4 componentes básicos. Entonces, puede haber dos formas de producción. Se puede tener una máquina, que es la que está abajo, ¿no?, que es una amasadora, hormigonera, mezcladora, según el lugar donde hablemos de ella. En el Uruguay fundamentalmente se le llama hormigonera, aunque se usa para hacer morteros fundamentalmente. Hoy día que el hormigón lo encargamos afuera. Pero es el nombre que le ha quedado a la máquina. Esa máquina gira y mezcla los 3 o 4 componentes que tiene el mortero. Y el otro sistema es mezclar manualmente. Lo que persigue estos sistemas de amasado es homogeneizar esos componentes, o sea, que esté todo el aglomerante envolviendo el árido y que produzcamos un mortero plástico. Este sistema de producción de obra tiene que considerarse de que ocupa lugar en la obra. O sea, este mortero, sus componentes ocupan lugar. La arena no es un componente muy simpático dentro de la obra, ya que es un componente amorfo, son montones, etcétera, etcétera, que generan el tema de espacio. Es un material húmedo. Los aglomerantes los tenemos que mantener en lugares secos. O sea, implica una serie de situaciones la producción en obra. Vamos a ver lo que llamamos las dosificaciones de morteros en obra. Dosificar es decir cuánto hay que poner de cada componente del mortero. Cuánto hay que poner de árido, cuánto hay que poner de aglomerante, y qué aglomerante, cuánto hay que poner de agua. Y eventualmente, si ponemos un aditivo, cuánto hay que poner del aditivo. Entonces, esa relación de dosificación en
en obra se realiza en volúmenes. Esta relación en volúmenes es en volúmenes aparentes, ¿no? Que quizá para alguno de los componentes no importe demasiado, como por ejemplo los aglomerantes, ya que están en un estado más o menos siempre igual, o sea, vienen en una bolsa, deben estar secos, por lo tanto el volumen que dan sus cantidades es más o menos siempre similar. Pero la arena tiene algunos problemas porque con la humedad varía su volumen, entonces yo puedo llegar a poner un balde y estoy poniendo menos de un balde, entonces se altera la relación de volúmenes. En el caso de los morteros no es un problema crítico, como podría ser cuando se fabrica hormigón armado. Cuando se produce un hormigón, la dosificación tiene que ser lo más exacta posible porque estamos asegurando una resistencia mecánica de cálculo de la cual depende la seguridad de un edificio. En el capítulo de los morteros tenemos como un más menos, un margen de más menos, que no influye en la seguridad, aunque sí influye o puede influir en que después el mortero fracase, se fisure, etcétera, etcétera. Mismo la cantidad de agua que se pone al servicio de mantener la plasticidad de trabajo. No, seguro, hay relaciones, pero todo el sistema en obra tiene cierta imprecisión que no determina que los morteros sean siempre iguales en su comportamiento. Además, obviamente que se producen muchas veces a lo largo del día en la obra, entonces hacerlos estandarizados no es sencillo, ¿no? Se requiere mucha rigurosidad, que ese no es un ámbito demasiado riguroso. Dentro de los morteros que se hacen en obra, tenemos los morteros de cal y los morteros de cal, que hay de dos tipos, lo que llamamos en Uruguay la mezcla gruesa y la mezcla fina. Esa denominación caracteriza en Uruguay a los morteros de cal, la palabra mezcla. En otros países, en lugar de mezcla, se dice argamasa, y en otros países argamasa se le aplican a todos los morteros. O sea que al lugar que ustedes vayan a trabajar, se manejarán viendo qué término utilizan para este mortero. Esa relación, o sea, hay como una relación primaria en todos los morteros, que es una parte de aglomerante y 3 partes de árido. Y la mezcla gruesa es una parte de aglomerante y 3 partes de árido. En el caso de la mezcla fina, que es con la que se hace la terminación de los muros, ¿no? Es la que nosotros acá en facultad, detrás de la pintura, la que inmediatamente está, esa mezcla fina tiene una mayor cantidad de cal, ¿no? Puede tener una relación de 1 a 2 o de 1 a 2,5. Hay un tema de que, si recuerdan, hemos hablado de que la cal se suministra en pasta o se suministra en polvo. Hoy básicamente la cal en las obras se utiliza en polvo. Ya la época en que la cal estaba en pasta, había un proceso en las obras en la cual la cal viva en piedra se le echaba agua y se apagaba en obra, desapareció hace no menos de 25 años, por decir algo, 30 años. O sea, nadie piensa en esa situación. Hay algunos lugares de la República Oriental del Uruguay en la que hay caleras que suministran la cal en pasta. No es muy común, pero recuerdo haberlo utilizado en la ciudad de Paysandú. Esa cal en pasta también se utiliza para pintar muros, ¿no? Pero que uno, en lugar de comprar una bolsa de cal en polvo, compra una bolsa de cal en pasta. Entonces, las proporciones con la cal en pasta varían respecto a perdón, digámoslo al revés. Las proporciones de la cal en polvo varían con respecto a las proporciones de la cal en pasta, poniéndose con respecto a los volúmenes de cal en polvo mayores volúmenes de árido, mayores volúmenes de arena. Y eso es un poco empírico porque depende del productor de cal, de la calidad, y como la cal es un producto
que viene desde los inicios de la historia, porque con poca temperatura se podía calcinar las piedras y después producir la cal. De la misma manera que hay ladrilleros artesanales por todo el país, hay también caleras que producen por todo el país, ¿no? Entonces, los estándares de la dosificación no son... podemos pensar que a veces se puede poner 4 partes de árido, a veces se puede poner 5 partes de árido frente a una, pero requiere una prueba de que mantenga la plasticidad de ese mortero. Pero basémonos en esa proporción 3:1 y 2,5 a 2:1 en la mezcla fina. El producto mezcla gruesa y fina, en muchos lugares de este país, se compra preparada. Las barracas la producen en la barraca de construcción y la suministran ya mezclada. Entonces, viene en pasta, embolsada, o en un camión a granel, si compro muchos metros cúbicos, en bolsas de mezcla gruesa y de mezcla fina. Algunos lugares de la República son complicados para tener mezcla fina, debido a que no tienen arenas en su región que sean como las arenas voladoras de la playa, entonces, que son las que permiten hacer un mortero muy suave, que da terminaciones muy lisas, ¿no? Que es la mezcla fina. Y de todas maneras, esta producción es artesanal, debido a que se hace en la barraca con poco control. Pero ustedes verán que cualquier persona que hace un arreglo en su vivienda, vienen los productos embolsados, ¿no? Y uno de los productos que viene son las mezclas. Hoy día existe un suministro en polvo de ese producto mezclado producido en fábricas, ¿no? Y que en obra se mezcla y se utiliza, ¿no? Es común el uso de este producto, mismo en algunos lugares en que no es muy común porque, el conseguir esas arenas. Ahí lo que ustedes ven abajo, la comparación de los camiones, es el que lo vende, dice, vean qué sencillo, un camión te lleva 6 metros cúbicos de arena, de mezcla húmeda granel, y yo te llevo cantidad de cal como para hacer 14 metros cúbicos. O sea, te mando un producto que ocupa menos lugar, que te complica menos la obra, ¿no? Entonces lo tengo en seco y lo mezclo cuando lo voy a necesitar. No lo tengo amontonado en algún lugar, una pasta húmeda que ensucia, etcétera, etcétera, y que no puedo ordenar de otra forma. Pensemos que en una obra no van a llevar la mezcla en bolsitas, sino que la van a llevar en camiones, y van a bajar camiones de 6 metros cúbicos de mezcla, que es un producto bastante complejo. Ahí tienen esa bolsa que ustedes ven, es de una firma antes uruguaya, que se llama Grumix, que ahora pertenece a una multinacional de la producción de morteros que se llama Saint-Gobain, que vamos a luego ver en morteros producidos de otra forma. Los morteros de cemento de albañilería, ahí tienen 2 personajes que hay en plaza, el Ancaplas, que produce ANCAP, y el Articor, que produce Cementos Artigas. La relación en este caso es de una parte de este cemento de albañilería y 4 a 6 partes de árido. Ese tema de las 4 a 6 partes tiene que ver con la plasticidad que se necesita para hacer determinada tarea o el comportamiento después de endurecido del mortero. Esto que ustedes no pueden ver, pero luego en el PDF lo van a poder ver, es el cuadro de dosificaciones de uno de los productores de esto. Yo no le creo a lo que dice ahí, porque he visto muchos fracasos de este producto, porque él lo promociona como que se puede poner altas cantidades de árido para ciertas cosas y se obtienen morteros de pésima calidad, ¿no?
o sea, la dosificación que yo les di, que es de 1,4 a 6 partes, más o menos funciona para algunas tareas. Pero ya poner 7 partes no funciona. Los morteros no pegan, los morteros se fisuran fácilmente, porque tienen muy poca cantidad de aglomerante. Pero ese es el cuadro de dosificaciones recomendadas por el productor. Pero ustedes tengan en la cabeza que es más o menos entre 4 y 6 partes. Bueno, en el cemento Portland, las dosificaciones andan de 1 parte de cemento y 3 a 4 partes de árido. Ya cuando ponemos más cantidad de árido, el mortero no se puede trabajar en fresco. El mortero se desliza, el obrero lo agarra y es un montón de arena que se desarma, ¿no? Precisa tener una dosificación importante de aglomerante para poder ser plástico. Lo que sí se puede hacer es, si yo quiero utilizar más cantidad de arena, puedo llegar a hacerlo utilizando un aditivo plastificante o aireante. Utilizando un plastificante, yo puedo llegar a proporciones de 1 a 5, 6, manteniendo un mortero trabajable y obviamente estoy reduciendo la resistencia, pero si la resistencia que logro es la suficiente, está bien. Acá viene el balde de agua fría. Normalmente, hoy día, no utilizamos morteros que tengan solamente cal. Generalmente tenemos morteros de cal a los cuales le adicionamos una cierta cantidad de cemento Portland. ¿Por qué le adicionamos una cierta cantidad de cemento Portland? Porque ese mortero más rápidamente endurece, ¿no? Más rápidamente adquiere resistencias a la abrasión, o sea que ese revoque, si le pasan la mano, no se va a desgastar. Todo eso se obtiene más rápidamente, porque el fraguado de la cal es lento. Entonces, esa adición de cemento le da esa mayor resistencia. Ahora, ¿cómo establecemos la relación de cuánto cemento le ponemos? La relación se establece en que el mortero fabricado con arena y cal, el volumen que tiene, lo relaciono con un determinado volumen de cemento. Entonces, se ponen entre 5 y 10 partes de ese mortero de arena y cal respecto a una de cemento y depende del uso que se le va a dar. De dónde va a estar ubicado, si va a estar ubicado en un revoque exterior, si va a estar ubicado en un muro portante o no, si va a servir para pegar un piso. Depende de la función que yo ponga esa relación de 5 partes de mortero de arena y cal respecto a una de cemento, o 10, o 6, o 7, u 8, ¿no?, partes en función de ese uso. Bien, revocar. Esto sería clasificar por usos, ¿no? Vamos a ver los distintos usos que le damos a los morteros y vamos a ver qué morteros nos conviene utilizar. Entonces, para elegir un mortero de revoque, tenemos que pensar si va a ser un revoque interior o va a ser un revoque exterior. Los revoques exteriores están afectados por la lluvia, el viento, la exposición solar, etc. Por lo tanto, requieren resistencia desde el punto de vista mecánico, la abrasión, etc., mayores que los revoques interiores, ¿no? La propia degradación que produce el agua, ¿no?, cuando llueve, ese humectarse y secarse genera deterioros que va a implicar revoques de mayor resistencia. También hay cuestiones de diseño, ¿no? Ustedes ven en la facultad
que hay revoques lisos, como en este salón. En los pilares de la facultad los revoques son rústicos, ¿no? Los revoques de los cielorrasos exteriores están sin pintar, los revoques de de los pasillos, los de los cielorrasos interiores están pintados. O sea, ahí hay composiciones diferentes del material base. Cuando hay resistencias al desgaste, por ejemplo, ustedes ven que si es un taller, un garaje, ese tipo de cosas, estos lugares tienen revoques de otra naturaleza, o sea, son revoques más resistentes mecánicamente, que generalmente son revoques o de arena y Portland, o que tienen mucho cemento Portland. Una cuestión que importa es, obviamente, en un revoque exterior yo tengo que obtener impermeabilidad. En revoques, normalmente obtengo la impermeabilidad con adiciones. Esas adiciones se denominan hidrófugos, que se ponen en los morteros, y cuando eso ha fraguado y endurecido, tengo una capa impermeable. O sea que en todos los revoques exteriores hay una capa impermeable. Ahora veremos cómo se fabrica. Y después me tengo que fijar, para poder mantener la adherencia y lograr la adherencia, el sustrato sobre sobre que yo coloco el mortero, qué grado de porosidad tiene. Si es un muro es muy poroso, es muy fácilmente que se adhiera, porque esa succión que se provoca por la porosidad hace que los cristales de los aglomerantes del mortero penetren en los poros del muro y entonces quede anclado el revoque al muro. En cambio, si yo estoy revocando una superficie poco porosa, se me complica, ¿no? Entonces tengo que recurrir a procedimientos para lograr la adherencia. Sí, en el nuevo ampliación hubieran querido revocar los muros de hormigón, no es una tarea sencilla. Hoy día hay productos químicos para lograr la adherencia, como si uno le pusiera algo así, miren que estoy haciendo una caricatura, como si yo pongo un cemento de contacto, ¿no? Entonces cuando le tiro el revoque arriba se adhiere. No es así, pero es parecido, ¿no? Hay productos que se mezclan con cemento Portland, se pincelea esos muros y el muro retiene al mortero de revoque. El mortero tiene que también tener las otras propiedades que acá no estamos pensando, de plasticidad, etcétera, etcétera, pero estas son las que tenemos que buscar cuando diseñamos un mortero para este uso. Ahí tenemos un muro típico con un revoque típico. No quiere decir que esa sea la única solución que hay. Pero ustedes ven, digamos, acá dice interior, acá dice exterior. Generalmente, los revoques interiores se componen de dos capas. La capa que le da forma definitiva al plano y la capa que le da terminación. La capa que le da forma se obtiene con una mezcla gruesa reforzada y la capa que le da la suavidad de la terminación es hecha con una mezcla fina, ¿no? Ese es el revoque típico de mezcla gruesa y fina que tienen las paredes. Muchas veces se recurre todavía para obtener, probablemente estos muros lo tengan, a lo que se llama dar un enduido, que es una tarea de un pintor, ya no de un albañil, pero en última instancia lo que hace es dar una pasta que tiene un árido y que tiene un aglomerante, que es normalmente una resina vinílica o acrílica, y el árido que tiene es un árido muy fino, que probablemente sea talco molido, el talco es una piedra, tengan en cuenta, o algún producto inerte por el estilo, para obtener algo más suave aún que con la mezcla fina. En los revoques exteriores aparece lo que se llama la capa hidrófuga. Ese revoque hidrófugo está básicamente constituido por arena
y Portland exclusivamente aditivado con un hidrófugo, ¿no? La proporción es de una parte de cemento, 3 partes de arena y el hidrófugo. La cantidad de hidrófugo que se le agrega es la que dice la hoja técnica del hidrófugo que compramos, ya que el hidrófugo ha venido líquido, en pasta, etcétera, etcétera. Si ustedes leen hojas técnicas de hidrófugos, le van a decir que se lo pueden agregar a morteros de cal, lo cual no es cierto, ni a morteros de albañilería, lo cual tampoco es cierto. Básicamente, los morteros impermeables son morteros de cemento Portland o son morteros prehechos por un fabricante y que obtienen esa impermeabilidad. Luego, en este caso, ponemos que la mezcla gruesa o sea, el revoque grueso se hace sobre la capa hidrófuga en el exterior y luego se termina con la mezcla fina. Eso es una terminación muy elemental, puede haber otras terminaciones. Obviamente los pilares de la facultad son rústicos, o sea que no tienen ese sándwich, pero tienen la base hidrófuga, la tienen. Y la conformación del plano con el revoque grueso hecho con mezcla gruesa, ¿no? También la tienen. Después, cómo se aplica la última capa, hay diferencias para obtener esas texturas. Algo que ustedes recuerden siempre, ven que yo digo revoque grueso y mezcla gruesa. El revoque grueso es un producto, es lo que yo tengo acá. El mortero es la mezcla gruesa, ¿no? O sea, no mezclemos un producto con un resultado, de mejor palabra, que es el revoque grueso, con el material con que lo fabricamos. Es como si confundiéramos muro con ladrillo, ¿no? El muro es un resultado, el ladrillo es un componente de ese resultado. Es interesante porque generalmente esto es como el acero y el hierro, que siempre lo confundimos. Pasa. Bien. El otro uso es los morteros de toma para construir muros. Los morteros de toma para construir muros, ahí vemos 3 muros de distinta naturaleza. El de arriba está hecho con ticholos, el del medio está hecho con bloques, llamados bloques de hormigón, que son hechos con un árido grueso, pero no llegan a ser de hormigón, y el de abajo es un muro de ladrillos. Entonces, en el caso de la construcción de muros, hay que pensar en la resistencia mecánica que tiene que tener el mortero, ¿no? Pero ese rango de la resistencia mecánica es muy variable, ¿no? Porque el muro puede ser un muro portante, o sea que recibe cargas más allá de sí mismo, en el cual tiene que tener resistencias superiores, a simplemente un muro que no recibe ninguna carga, o sea, un cierre que está dentro de una estructura, un muro de cerco, etcétera, que se comportan de la misma manera, no reciben cargas. Lo otro que hay una cosa que plantea ahí, ¿no? El mortero no tiene que ser más resistente que el mampuesto que utilizamos. Nunca debe serlo, porque eso genera posibles fallas del comportamiento del muro. El tipo de mampuesto importa para el material que vamos a utilizar, porque ahí vemos claramente, una cosa es la absorción de la cerámica roja y otra cosa es la absorción que puede tener un bloque, ¿no? El bloque es mucho menos absorbente, por lo tanto los morteros tienen que cuidarse de distinta manera y las paredes que se hacen con cerámicos se tienen que mojar los cerámicos, porque si no le roban el agua al mortero, en cambio en el caso de los bloques no es necesario. Y otra cosa que importa, porque como podemos ver, las juntas no son excesivamente grandes y tratamos en general de que sean más bien pequeñas si las piezas son uniformes, el tamaño máximo del árido importa, porque si no vamos a tratar de acomodar y si el árido es un poco grueso nos va a dificultar el trabajo. Entonces, ese tipo de cosas nos tenemos que fijar. Obviamente el mortero tiene que ser plástico, adherente, etcétera, etcétera.
Ahí tenemos algunas dosificaciones hechas con distintos aglomerantes. Como dijimos, básicamente utilizamos morteros de cal y cemento Portland. Entonces, para la confección de muros, ese mortero que tiene una parte de cal y 3 partes de arena, más o menos en relación se pone una 10ª parte de cemento Portland. Esa 10ª parte se regulará a más si el muro es portante, ¿no? Si el muro es con cemento de albañilería, podemos poner hasta 6 partes de árido frente a una parte de aglomerante, según el fabricante 7, ¿no? O sea, ustedes verán si llegan a poner 7, pero el fabricante dice que se puede poner 7. Y si es un muro que tenemos una preocupación especial por la resistencia, o que dentro de las hiladas del muro hay acero y el acero es atacado por los morteros de cal y tengo que utilizar morteros de cemento Portland, tendría que poner una parte de cal y 3 partes de cemento Portland. O tendría que hacer una dosificación con un aditivo y saber qué resistencias obtengo con cada proporción, que eso normalmente está en la hoja técnica de los plastificantes, ¿no? Cuando nos relacionan la dosificación del cemento Portland con la cantidad con la resistencia mecánica que el muro debe obtener. Para colocar pisos, también utilizamos un mortero de toma. Los pisos del hall de la facultad están colocados con un mortero de toma, lo de los pasillos, etcétera, etcétera. Normalmente se utiliza un mortero de cal y cemento Portland con mayor adición de cemento que para los muros, porque hay que favorecer mucho la adherencia. Y aparte, el hecho de pisarlo, etcétera. Ven que por lo menos el hall no he visto que tenga baldosas desprendidas y tiene 70 años ahí, ¿no? Quizá de pronto vamos a la ampliación y no están todas igual, pero eso tiene que ver más con la maestría de trabajo que con la dosificación. Ahí ustedes ven que se tiende y eso permite poner capas gruesas del mortero para obtener la nivelación de los pisos. Podemos utilizar también cemento de albañilería para colocar pisos en esa proporción de 1 a 5. Yo he tenido grandes fracasos con el cemento de albañilería colocando pisos, pero el productor, si se entera que yo se lo digo, me viene aquí, me hace echar. Pero es mejor utilizar cementos morteros que contienen cal que morteros que... Pero lo que tiene es que el mortero de cal normalmente lo tenemos preparado y le agregamos el cemento, en cambio el otro tenemos la arena por un lado, el cemento de albañilería por otro, y facilita el trabajo. Algo que tienen que tener en cuenta, que quizá yo lo he pasado por alto, es que el propio fabricante dice que los morteros de arena y cemento de albañilería, después de las 4 horas, no se pueden reutilizar. Y piensen que la jornada de trabajo tiene 8 o 9 horas. Por lo tanto, si en la mañana llegó la hora de comer y lo dejaron ahí, de pronto lo terminan de colocar a las 4 de la tarde y están colocando algo que perdió su capacidad adherente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque obviamente como está húmedo se bate nuevamente y se reutiliza. En cambio el mortero de cal no pasa esa situación, ¿no? Obviamente si le agregaron cemento le tendrán que volver a agregar cemento, pero la base no la han perdido. Bueno, podemos colocar revestimientos también con mortero de toma. Esto ya es una costumbre que se ha ido perdiendo y los revestimientos se colocan de otra forma, pero es posible sobre la pared rústica obtener un plano de buena calidad, o sea, bien plano y vertical y alineado, con morteros de mezcla fina.
Ese mortero es muy plástico y permite mantener adheridos a los cerámicos. Esas son las proporciones, ahí una parte de cal, 2 partes de arena y fina, obviamente, es un mortero fino, y una relación de 1:5 con el cemento Portland. O sea, es un mortero muy rico en cemento Portland. Acá hay como una contradicción, si ustedes lo piensan. El mortero de cal detrás de los cerámicos, teóricamente no va a fraguar nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no fraguará el mortero de cal detrás de los cerámicos? ¿Cómo fraguaba el mortero de cal? Fraguaba con el anhídrido carbónico del aire. Por lo tanto, atrás de los cerámicos no hay aire. Ahora, esta contradicción se mantiene desde el fondo de la historia, pero la gran plasticidad que obtiene ese mortero logra la adhesión. Es cierto que en construcciones de 1910, 1920, no es tan difícil arrancar los cerámicos. Pero la plasticidad es la que permite eso. Hoy día colocamos normalmente los cerámicos sobre un revoque primario, o sea, se hace un revoque grueso al lisado, y después se pega con algo que vamos a ver ahora, ¿no? Que da mayor seguridad a ese proceso. Otra cosa que hacemos con morteros es pisos o bases para pisos, ¿no? Ahí vemos a la izquierda un mortero extendido y le están pasando una regla para obtener su última terminación. Luego probablemente le pasen un fretacho para alisarlo. O sea, entonces, lo que es importante cuando yo hago un pavimento con un mortero es enfrentar el desgaste. Por eso, y que esté bien adherido a la base. Entonces, ese mortero normalmente es de arena y Portland. Si va a estar en contacto con los zapatos nuestros, va a ser de 3 partes de arena y una de cemento. Si quizá es la base para otro piso, puede tener un poco más de árido. Pensemos, acá en facultad no existe eso, pero en el faro hay alfombras. Las alfombras deben estar colocadas arriba de algo. El algo no es la estructura de hormigón armado, es un piso liso y con la forma que tiene que tener, horizontal, etcétera, sobre el cual está adherida la alfombra. Entonces, en ese caso, es un ejemplo de este tipo. Ahí a la derecha ustedes incluso ven que hay una instalación incluida, ¿no? O sea, una calefacción. No se ve demasiado claro si es eléctrica o de agua caliente en la foto, pero eso tiene que estar incluido en el piso y se incluye con una carpeta hecha con arena y Portland. Bueno, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de nuestro país tiene una cosa que se llama la Memoria Constructiva General para la Construcción de Edificios Públicos, que es un tratado de construcción. Si alguna vez tienen una duda, pueden recurrir a él. No digo que se la va a solucionar, pero le puede dar una pista. Entonces, en esa hay esto que es una tabla de dosificación en la cual le pone nombres a los morteros, A, B, C, D, F, G, etc., ¿no? Y entonces ve que hace básicamente los morteros de cal, ahí dice 1:3 y 2:5, ¿no? La gruesa y la fina, y después le va adicionando distintas cosas, ¿no? Entonces ven que le adiciona cemento Portland. Y esas letras que le pone la memoria, después en algún lado dirá que para hacer esto se usa el mortero F y el J y el Z y el lo que fuese, ¿no? Es una manera de simplificar eso. Estas denominaciones no son universales ni en Uruguay ni en ningún lugar.
Hay denominaciones más universales en normativa y eso de otros países, ¿no? Pero nosotros no utilizamos, podemos referirnos a la memoria esta y decir utilizar el mortero G para hacer tal cosa, ¿no? Y entonces quien lo va a hacer tendrá que conseguir este libro que está en internet, ¿no? No es absolutamente gratuita la memoria, pero es importante porque les da a ustedes una pista, ¿no? Ahí tienen una relación y de cómo se establece la adición de cemento Portland. Algo que es costumbre, pero está mal, redomadamente mal, es cuando se usan cementos de albañilería, adicionarles un poco de cal para que sean plásticos o un poco de cemento Portland para que sean más resistentes. Eso no tiene, es una barbaridad técnica absoluta. Pero es una gran costumbre en Uruguay que se piense en hacer eso, ¿no? Porque en realidad, si yo quiero tener un mortero de cemento de albañilería más plástico, le pongo más cemento de albañilería. ¿Para qué lo inventaron, no? Y si lo quiero poner, lograr más resistente, de repente el cemento de albañilería no me da y tengo que pasarme al cemento Portland y a utilizar un plastificante con cemento Portland, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las costumbres que se establecen, que ven que acá la memoria del ministerio no lo plantea, no existe ese mortero. Bueno, el progreso vino y llegaron los morteros industriales. Frente a los morteros de obra que tienen esas imprecisiones, tenemos los morteros que fabrica un productor. Como ven, son muchos, muchos. Entonces, uno no los llega a conocer todos. Lo que tienen es que para un uso determinado, específico, el productor diseña un mortero, diseña la granulometría, diseña los aglomerantes, diseña los aditivos, con lo cual logra el tiempo de trabajo, la resistencia mecánica, la resistencia a la abrasión, etcétera, etcétera. Logra un montón de prestaciones. Entonces yo compro el mortero tal y tengo tal resultado. En vez de mezclar arena y Portland con hidrófugo para hacer una capa hidrófuga, compro una bolsita que mezclo con un líquido que me vende este buen señor y obtengo un mortero que es impermeable, supuestamente 100% que cumple su función. El fabricante explica cómo lo tenés que preparar, cuánto líquido hay que ponerlo, si es agua o si es un líquido que él te suministra, y cuánto hay que batirlo, ¿no? Cuánto tiempo hay que batirlo y con qué hay que batirlo, ¿no? Con qué dispositivo hay que batirlo. Generalmente para este tipo de productos no se utiliza la hormigonera, la mezcladora, ya que se preparan porque tienen determinados tiempos abiertos menores. Entonces, si preparo mucha cantidad, lo pierdo. Como son tantos, vamos a hablar de algunos. Vamos a hablar de los morteros cola, de los morteros monocapa para revoque de muros, de unos morteros poliméricos que han aparecido últimamente para construir muros, los autonivelantes y morteros de reparación, que vamos a hablar de uno de ellos que se denomina Grout. Bueno, los morteros cola. Los morteros cola tienen como objetivo el pegado de piezas cerámicas en pisos y revestimientos. Se componen básicamente de esos productos, aunque eso no nos preocupa porque vienen hechos, ¿no? Tienen Portland, pueden tener un poco de cal, tienen cargas minerales, aditivos, un montón de situaciones, y los tenemos que mezclar en obra, o sea, nos van a decir, para cada bolsa tenés que poner tantos litros de agua y tenés que agarrar y batirlo con un aparatito. Ahora vamos a ver eso. Entonces, esas son las propiedades más destacadas que tiene un mortero cola para poder pegar una cerámica. La característica más importante es, o sea, la adherencia. O sea, tiene muy buena adherencia, ¿no? Tanto en el funcionamiento mecánico de arrancado como en el químico de generar los puentes.
viene especificado con un tiempo de conservación, porque el cemento Portland no dura 100 años, se produce y tiene fecha de vencimiento. Este material también tiene fecha de vencimiento. Hay una cosa que le llaman tiempo de reposo. El fabricante indica, luego de batido, hay que esperar 10 minutos, 15 minutos, X, para que antes de utilizarlo. Y hay que leerlo y hay que considerarlo. Después tiene un determinado tiempo abierto. Es el tiempo de uso. O sea, cuánto tiempo desde que lo preparé lo puedo utilizar. Después tiralo porque no pega, ¿no? Y si parece que pega, a la larga se va a terminar cayendo. Otra cosa que tiene diseñado, y es distinto para cada tipo de cerámico, el tiempo de ajuste. El tiempo de ajuste significa que yo pego el cerámico y lo tengo que poder correr, ¿no? Y eso me da un determinado tiempo. En cuanto a fragua, ¿no? O sea, porque para saber que hago un piso y cuándo lo puedo poner en función, por ejemplo. ¿No? Y algo que se llama deslizamiento, que importa en superficies verticales. Hoy día que pasamos de los azulejos de 15 por 15, luego a las piezas cerámicas de 20 por 20, luego a las de 30 por 30, luego de las de 40 por 40, y hacemos ahora de 1,20 m por 80, ¿no? Hay un problema que cuando yo pego algo, eso se puede correr. Y eso tiene que estar considerado porque el que produjo ese mortero, asegurarme que no se me va a deslizar la pieza. Eso es el deslizamiento, la posibilidad de deslizamiento. Por eso, por ejemplo, hay un producto de mortero cola para grandes piezas y diferente a un producto para piezas más pequeñas. Tenemos que elegir el mortero, porque hay, de estos morteros cola hay 10 tipos distintos. Por lo tanto, hay que elegir un determinado tipo para el problema que tengo. El problema que tengo puede ser arriba de qué voy a pegar. Normalmente, nosotros pegamos sobre un revoque. O sea, revocamos las paredes y luego pegamos. Ahora vamos a ver una imagen. Pero puedo pegar arriba de hormigón, puedo rehacer un baño y pegar arriba de los cerámicos asistentes, o hoy día que hacemos tantos muros de placas de yeso o cementicias, pegar arriba de esas placas. Para todo eso hay un producto específico. No es lo mismo pegar en un baño que pegar en una fachada. Lo hemos dicho en otros momentos, o sea, pegar en una fachada implica la carga térmica. Esa carga térmica hace que el edificio se caliente de adentro hacia afuera y de que lo primero que se dilata es lo que está más afuera. La cerámica, si se dilata antes que la base, va a tender a desprenderse. Por lo tanto, el pegamento tiene que tener una determinada flexibilidad para que los cerámicos no se caigan, ¿no? O sea, en fachada se utiliza de estos morteros cola los que se denominan flexibles, ¿no? Tengan en cuenta que estamos hablando no de la flexibilidad de algo que está hecho con un caucho, está hecho con cemento Portland y arena, ¿no? Obviamente tiene resinas poliméricas, aditivos, etcétera, que le permiten esa pequeña flexibilidad que se habrá estudiado frente a la carga térmica, cuánta debe de tener. Las piezas cerámicas tienen distintos grados de absorción, ¿no? Desde, obviamente que no pegamos ladrillos, pero para ver, digamos, el extremo, desde un ladrillo hasta un porcelanato, vemos que hay una gradación enorme, ¿no? Si la pieza es cerámica, es muy porosa, y si es un porcelanato, es poquísimamente porosa. Por lo tanto, la absorción que tiene la pieza importa para cómo queda adherida, y eso tiene que estar considerado. Lo otro que nos dicen es en cuánto tiempo se puede poner en servicio. O sea, yo hago determinada tarea y cuánto tiempo se puede pisar o andar por ahí, chocarse contra las paredes, etcétera, para que es todo eso, dicen estos productos. Ahí vemos una preparación. A la izquierda
ese batidor, que básicamente es un taladro con ese aparatito, que revuelve dentro de un recipiente el material con el agua. Luego de que está mezclado correctamente, se espera un cierto tiempo. Eso es lo que se llama el tiempo de espera. 5 minutos, 10 minutos, lo que diga la hoja técnica. Porque si ustedes no vigilan eso, la gente lo prepara y lo utiliza. Y evidentemente ese proceso que plantea el fabricante es necesario para completar la hidratación completa de la mezcla. Ahí está el tendido sobre una superficie lisa, sobre un muro revocado, para pegar. O sea, eso es lo que se llama una llana dentada. El tamaño del diente es el que te da la cantidad de material que va a estar colocado. Se supone que cuando se coloque la pieza y se apriete, todos los canales vacíos se van a llenar. Se supone, ¿no? Situación que es un poco ideal. Pero normalmente esos dientes tienen del orden de los 8 milímetros, para que ustedes tengan una idea. Allá arriba tienen un detalle de eso que se llama llana dentada. O sea, es dentada porque tiene esos dientes, es llana porque es una chapa metálica con mano. Luego hay que colocar los cerámicos sobre esa superficie, ¿no? Y ajustarlos. Ahí ustedes ven que en ese caso se ven unas crucecitas acá, que son separadores. Estos son separadores que dan el espesor de la junta. Entonces, en ese piso también se ha hecho una base lisa y plana para poder adherir el cerámico. Bien, yo les mostré un revoque hipertradicional con 3 morteros distintos de un muro. Ahora buscamos simplificar esa tarea a través de la producción de un mortero específico que en una sola capa cumple todas las funciones que tiene que cumplir el revoque sobre un muro. Depende si es interior, exterior, etcétera, el diseño que yo quiera, cuántas funciones tiene que cumplir. Pero básicamente un revoque puede cumplir esas 4 funciones. Yo le puedo llegar a pedir esas 4 funciones. Una, que conforme el plano. O sea, un muro de ladrillo, de ticholo o de bloques es un muro irregular, ¿no? Obviamente, si levanto un muro de ladrillo visto, es un muro de ladrillo visto, pero tampoco es una superficie lisa. Si yo, lo primero que tengo que hacer es lograr que ese muro tenga la forma del proyecto. Supongamos este muro que estamos viendo, que para peor es curvo hacia arriba y en horizontal. Por lo tanto, la pared era medio parecida a esto, pero obviamente sería un muro de ladrillo, vaya a saber de qué, que tenía esta forma, y hubo que darle primero la forma definitiva. Esa forma definitiva es la que da el revoque grueso, o sea, la conformación del plano. Luego es obtener la terminación. O sea, es para eso que usamos la mezcla fina, le dimos la terminación, ¿no? O en los pilares de la facultad le dimos la terminación rústica. Si es exterior, tengo que lograr que sea impermeable. Habíamos visto que hacemos una primera capa contra el muro para lograr la impermeabilidad. En este caso no la necesitamos, o sea que acá hay menos funciones, pero en el exterior hay más funciones. Y después puedo querer tener color, textura, etcétera, distintas situaciones que las puedo obtener con una cuarta operación. Si ahí ponemos las 4 operaciones, generalmente estos materiales que vienen preparados, se los nombra en forma común a través de las funciones. Una función, 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1. ¿No? Vemos que, por ejemplo, el 3 en 1
precisa impermeabilidad, o sea que va a cumplir la función del arenil blanco con hidrófugo, el revoque grueso y el revoque fino. Y todo eso lo tiene que obtener en una sola operación. Lo cual genera un producto de diseño complejo, ¿no? Entonces, esos serían los componentes que tiene ese producto. Más o menos parecidos a los demás, pero mucho más seleccionados, porque pensemos, los áridos que tienen que ser elegidos en función de obtener una terminación. Y sabemos que un revoque grueso no es una terminación, no lo consideramos una terminación, es una terminación rústica, ¿no? Entonces, aglomerantes, cementosos o de cal, o áridos, ¿no? Bien seleccionados, aditivos para obtener muchas cosas y eventualmente pigmentos. Estos dispositivos son con los que normalmente se aplican estos productos. Lo que vemos a la izquierda es una mezcladora y proyectadora. A la derecha hay un hombre que está cargando la bolsa, ven que tiene como una sierrita arriba que permite descansar la bolsa, que se rompe y echarla adentro de esa mezcladora. Esa máquina lo que hace es agregarle la cantidad de agua controlada, amasarlo y empujarlo, ¿no?, a través de una manguera para que se proyecte sobre la superficie. Ven ahí, hay una persona que está aplicando, tiene como dos varillitas al costado con las cuales va a definir el plano de terminación, porque tiene que tener alguna guía para poder saber hasta dónde tienen que poner material, ¿no? Primero lo proyecta, después utiliza las herramientas habituales del albañil para obtener la terminación, reglas, fretachos, etc. Pero no tiene que dedicarse a ponerlo a mano en la pared. Estos morteros tienen que ser homogéneos, están aditivados para tener baja segregación de agua, recuerden aquello de la retención de agua, tienen que regularse la resistencia al descuelgue, o sea, de que yo los proyecte y que se caigan, o sea, eso se logra con aditivos. Y una cosa muy importante es que tienen un tiempo ampliado de trabajabilidad. Piensen que una tarea que la hacemos en días separados y en 3 operaciones, acá la tengo que hacer de una sola vez. Y no solamente es que tengo que controlar y dominar el producto, sino que si la pared es impermeable, tengo que tener tiempo para que eso mortero quede compacto y no sea atravesado después por el agua, porque fue trabajado en un momento en que el mortero había empezado a fraguar y los trabajos de alisamiento de la pared lo que le produjeron fue fisuras. Por eso estos productos son muy interesantes, pero tienen que ser aplicados por personas que están entrenadas para hacerlo. Porque si este producto se trabaja fuera del tiempo de trabajo, se fisura, y si es un 3 en 1, fuiste boleta. Las terminaciones que se obtienen son bastante distintas, diversas, ¿no? Pueden ser lisas o pueden ser, y se busca generalmente que sean texturadas. La de la izquierda arriba se ve poco, ¿no? No era muy buena la imagen, pero es la que más imita la piedra, ¿no? Esa textura imita la textura de un granito martelinado, etc., ¿no? Pero después ven que hay texturas rayadas y salpicadas. Esta es una textura rayada, esta es una textura salpicada, ¿no? Esta está rayada de otra manera, y estas son, esta es otra textura salpicada, y esta es una textura, perdón, que ha sido aplastada, ¿no? Simplemente, o sea, ven, esta que está rayada se obtiene de la manera, es que tiene algún árido de un poco mayor tamaño que cuando el material está
ya un poco fraguado, se trabaja en una dirección y se obtiene un rayado en esa dirección. En cambio, en esta de abajo, el rayado es en forma de curvas, debido a que no se busca una dirección, ¿no? En este caso, se ha aplastado la terminación. O sea, hay procesos que se tienen que hacer todos desde que se aplica, como vimos al hombre proyectando, hasta que se obtiene el plano y luego se hacen las texturas en una serie de horas, y ahí se obtiene el revoque terminado, ¿no? Este de acá arriba, lo que se hace es que después que el producto ya alcanzó algo de dureza, o sea, afraguado, se peina con una chapa con puntas, o con una especie de cepillo con puntas, y se le saca una capita, se cepilla y se obtiene esa superficie texturada. O sea que ven cómo con un revoque se puede obtener muchísimas cosas, no solamente temas de colores, ¿no? Acá tienen uno hecho por la fábrica Urumix, de acá del país, y ahí tienen colores, las texturas no se ven, pero para eso se le agrega pigmentos. Hay ciertos colores que en el muestrario están, pero quién sabe cuánto se mantienen, ¿no? Porque normalmente en productos cementicios ese color coral ahí no creo que dure mucho tiempo, ¿no? O sea, azules intensos o rojos intensos, ese tipo de cosas, los revoques morteros no perduran, ¿no? Entonces, estarán al principio de su vida. Hay muchos proveedores de esto, ¿no? Ven que algunos le llaman 2 en 1, etcétera, etcétera, ¿no? Sika en nuestro país es uno de los que tiene más tradición, no quizá tradición en esto de los revoques monocapa, pero después hay otras firmas, a tal punto que esa firma uruguaya en este momento forma parte de Weber Saint-Gobain, que es una multinacional de este tipo de productos y algunos otros productos de la construcción. Bueno, morteros para construir muros. Todos los días se puede inventar algo raro, ¿no? En ese dispositivo que parece un aplicador de crema o de mayonesa, viene un producto preparado que no hay que ponerle nada, ¿no? Y que se pone como unos choricitos arriba de las piezas cerámicas y se pega una con otra, y bueno, se supone que el muro se mantiene adherido. O sea, eso no tiene cemento, obviamente, porque si está mojado habría reaccionado, o sea que es algo que tiene polímeros y áridos, y esto se ha introducido al mercado, y lo que tiene es que, digamos, ocupa poco lugar, se hace bastante rápido, hay que ver a lo largo del tiempo cuál es el resultado que se obtiene con estos productos, ¿no? En una primera instancia podemos decir que los cerámicos quedan pegados, pero habrá que ver a lo largo del tiempo. Ahí lo ven un poco más de cerca, entonces vienen esas presentaciones, a veces viene con ese dispositivo que está en el medio, que se coloca en un aparato y se dispone arriba de los cerámicos, ¿no? Mi experiencia es que es un producto un poco raro, porque uno lo utiliza, al otro día viene, uno patea la pared, no hay manera de tirarla abajo, pero cuando queda arriba de los cerámicos, uno lo agarra con la mano y lo saca, ¿no? Si dejan ese chorizo así como está ahí, al otro día, o a los 3 días, o a los 5 días, uno va y el producto como que no cumplió función. Cómo funciona exactamente, se ve que tiene que tenerlo a los dos cerámicos para quedar pegado. Esa ha sido mi experiencia personal con este producto. Da un poquito de miedo, pero bueno. Ven que siempre todos los productos que se van inventando buscan simplificar las tareas, mecanizar las tareas, obtener un mayor rendimiento en las tareas, obtener prestaciones más estandarizadas. Han surgido los morteros autonivelantes. Ustedes piensen que hacer un piso con un mortero es una tarea trabajosa. Vimos al hombre ahí
el material, pasarle una regla, después hay que darle terminación, etc. Imagínense hacer una base del tamaño del salón de actos para poner una alfombra, ¿no? Es un trabajo, bueno, el salón de actos con este no se podría hacer porque es inclinado. Pero grandes superficies horizontales, como son las aulas del Faro, por ejemplo, se puede hacer con mortero autonivelante. El mortero autonivelante tiene como gran bendición, viene predosificado, a veces se amasa en obra, a veces se amasa con una máquina y parecido a proyectarse, se lleva al lugar, y se derrama, llamémosle así, sobre el piso, y se supone que se obtiene una superficie horizontal. No es tan sencillo porque hay que hacer algunas tareas complementarias, pero no implica nada más que saber hasta dónde hay que poner material, ¿no? Hay que poner 1 centímetro, 2 centímetros, indicarlo en ese piso, inundar del material ese piso y que se va a nivelar solo, ¿no? Maravillosamente. Entonces, estos materiales se están imponiendo en el mercado en función de ese pensamiento. Ahí ustedes ven un proceso de colocación en la cual lo están, llamémosle, proyectando con una manguera, y ahí hay un hombre que este mortero necesita que con algo parecido a un lampazo grande, parecido, ¿no?, se revuelva para que se extienda en forma horizontal. Para elegirlo tenemos que saber si vamos a dar una capa fina o una capa gruesa, no es el mismo producto. Tenemos que saber qué exigencia mecánica va a tener el lugar, si va a ser un taller o va a ser la base de una alfombra, ¿no? Son cosas diferentes. Tenemos que considerar qué resistencia al desgaste tiene que tener, además de la resistencia a la compresión. ¿Cuánto tiempo de fraguado va a tener para no ir a pisarlo cuando no está pronto? Porque evidentemente no es un producto con el cual nos manejemos habitualmente y que ha sido inventado por una fábrica y que le deben haber puesto un montón de sustancias aditivas para que el producto se pueda trabajar. Estos productos generalmente recuerdan que tenían mucho problema de retracción de fraguado. Los alisados de arena y Portland tienen mucho problema de retracción, mucho problema de fisuración. Se supone que estos están altamente dosificados para que no se retraigan y se fisuren. Hay que considerar qué tipo de soporte se coloca para ver el tema de la adherencia definitiva del producto. Tampoco. Bueno, vamos a ver un caso de morteros especiales. A veces en la construcción tenemos problemas, que tenemos que rellenar un lugar difícil con un mortero que no tiene que reducir su tamaño cuando fragua y que tiene que tener alta resistencia. Con lo que fabricamos en obra, imposible. Entonces compramos unos productos que son los grouting o grout, que tienen la propiedad de ser morteros muy fluidos, tienen la propiedad de ser muy resistentes y tienen la propiedad de no retraer. Entonces, no sé si se entiende qué es esto de acá. Esto es la base de un pilar de una estructura metálica. Que ven que acá abajo está la cimentación, el hormigón de la cimentación, y eso está en el aire, porque obviamente si lo apoyamos en la cimentación va a quedar mal apoyado, ¿no? Porque ese hormigón tiene cierta rusticidad y por más que yo lo alice, nunca va a copiar para poder transferir las cargas del pilar a la base. Entonces yo tengo que, acá lo vemos en corte, rellenar este espacio y rellenar los vástagos de anclaje de esa placa. Entonces se inventaron estos productos que yo los compro preparados, que consiste en hacer esto. O sea, hago un encofrado alrededor de la base del pilar, más alto que la base del pilar, y lo voy llenando desde un lado con ese mortero,
y ese mortero va a correr por debajo, va a apoyar totalmente, porque como el nivel exterior es superior a esa base, es como si le echara agua, ¿no? Lo va a inundar totalmente y la placa de acero va a apoyar con respecto a ese mortero que yo estoy colocando. Y ese mortero es muy resistente, resisten del orden de los 500 kilos por centímetro cuadrado y además no retrae, no se va a separar, ¿no?, ni un milímetro de esa base. Entonces yo tengo un problema y lo puedo resolver con ese producto, ¿no? Ven acá la situación terminada cuando se ha llenado eso con el material. Acá tienen otro problema que se me puede plantear, que es reparar. Si yo tengo que reparar un pilar que ha tenido un problema de corrosión, ¿no?, luego del tratamiento que le hago a esas varillas con otro producto para que no se continúen corroyendo, las protejo, ¿no? Tengo que poner una capa muy fina de algo para completarla y para cubrirla. Entonces, ven que el encofrado tiene un espacio muy pequeño, ¿no?, que será de 4 centímetros, etcétera, en la cual yo no puedo poner un mortero que no sea muy fluido. Entonces, para eso también puedo utilizar este tipo de productos grouting. Bien, con esto culminamos el tema. Nos vemos.